días, estudiantes de grado séptimo. Me dirijo en esta ocasión hacia ustedes con el fin de explicar el contenido de la guía, o sea, la temática relacionada con la guía número 3, que es de la tercera semana, o sea, de esta que vamos a iniciar, ¿sí? Que es la primera semana de mayo como tal, ¿vale? Entonces, el tema que vamos a desarrollar está vinculado con el componente histórico en relación a introducción a la Edad Media. Veíamos de manera presencial, sí, antes de que comenzara el tema de la pandemia en el aula de clase, las invasiones bárbaras, la caída del Imperio Romano y todo lo que conllevó como tal a que el Imperio Romano de Occidente, que era el imperio más grande que había en ese momento, primero se fraccionara, se dividiera en dos y luego se cayera una parte de él, que es el Imperio Romano de Occidente. Pues bien, entonces en este momento lo que vamos a hacer es como un recorrido o un barrido de las ideas principales en torno a eso que ya habíamos visto relacionadas con lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante prácticamente hasta cuarto periodo, que es la Edad Media. Entonces arrancamos, bueno, con la introducción. Primero vamos a mirar acá. Esto que está en verde, al igual que el título, son ideas principales. Esto es una lluvia de ideas y a raíz de esto vamos a empezar con las ideas secundarias. Entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. La caída del IROCC, o sea, Imperio Romano de Occidente, que se da en el año 476 después de Cristo. Segundo, la consolidación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Acordémonos que el cristianismo era una secta, no era una religión como tal oficial, sino que hacia el año 322 después de Cristo es que se consolida a partir de el Concilio de Milán y con el emperador Constantino, el tema de comenzar a convertirla en la religión oficial tanto del Imperio Romano de Oriente como de Occidente, o sea, de todo. ¿Sí? Entonces el cristianismo va a tomar mucha fuerza y va a ser determinante pues para la caída del Imperio Romano y también para el establecimiento del periodo conocido como la Edad Media y como tal del surgimiento de Europa como lo conocemos hoy en día, ¿sí? De esa unidad continental que se diferencia precisamente de Asia a pesar de no tener frontera terrestre, como ya lo hemos visto en el componente geográfico. Y el establecimiento de los pueblos bárbaros en el territorio del Imperio Romano de Occidente. También llegaron al Imperio Romano de Oriente, pero pues como el Imperio Romano de Occidente fue el que cayó, pues entre otras cosas, a causa de estas invasiones, ahí nos vamos a centrar. Bueno, acordémonos que bárbaro es todo aquello que no es ni griego ni romano, bueno, que es considerado como atrasado, como si fuera incivilizado, ¿listo? No es que fueran, sí, por ahí personas que no tuvieran ni cultura, ni educación, ni nada de eso, sino que eran diferentes a la cultura grecorromana. Y ese término se ha acuñado, se ha traído hacia nuestro lenguaje para decir que bárbaro es una persona de pronto brusca, ordinaria o que no tiene educación. Pero en este contexto no lo vamos a manejar de esa manera. Es todo aquello que no pertenecía al Imperio Romano en ese momento o que no tenía raíz greco-latina. Entonces arrancamos con esta lluvia de ideas. La Edad Media se conoce también con el nombre de Medioevo. ¿Listo? Es un periodo histórico que sigue a la Edad Antigua. O sea, primero va la Antigüedad y luego va la Edad Media. Aquí no coloqué, pero la Edad Media es el periodo más largo de la historia de la humanidad después de el nacimiento de Jesucristo. Bueno, surge hacia el año 476 después de Cristo y la flecha indica que termina para Europa en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, lo que conocemos también como el Imperio Bizantino, y está consolidado en algo que conocemos como la toma por los turcos otomanos a Constantinopla, que es su capital. Bueno, de esa manera cae. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano en su parte oriental dura 1000 años más, que es el mismo tiempo que dura la Edad Media. Es decir, entonces que, en otra idea, la Edad Media va de los siglos
V al siglo XV después de Cristo. Acá se me olvidó decir que para el caso de América y del resto del mundo, 1492 es la fecha en la cual se da como tal fin a la Edad Media y el comienzo del Renacimiento y la Edad Moderna, ¿sí? Para Europa, en razón a que con la colonización, con el encubrimiento, está mal dicha la palabra descubrir, y a quien originalmente descubrió este territorio fueron nuestros indígenas, ¿sí? Y vinieron como a tratar de tapar y ocultar la cultura y la humanidad, de que aquí ya habían personas y había civilización, por medio de su lógica europea, por eso se llama encubrimiento y no descubrimiento, ¿sí? Entonces iba en que gracias a ese encubrimiento de América, que hacen en primer lugar los españoles, los portugueses, luego los ingleses, los mismos holandeses, los franceses, ¿sí? Es que ellos logran recuperar muchas pérdidas que tuvieron durante la Edad Media, que eso lo vamos a ver en segundo y tercer periodo, ¿sí? Y se levantan, logran recuperarse por medio de los saqueos, llamémoslo así, de los robos, del exterminio del indígena, de los africanos en el continente, pues, de África, valga la redundancia, y demás, y a través de ahí logran establecer imaginariamente una superioridad que hasta el día de hoy tenemos como muy marcada en nuestra cultura, pero eso ya lo vamos a explicar después. ¿Listo? La Edad Media se divide en temprana, alta y baja Edad Media. También en la Edad Media surge el mundo musulmán por medio de califatos, es decir, la civilización árabe o los países árabes o los territorios árabes como los conocemos hoy en día, antes de la Edad Media no existían como tal, vienen a existir es en la Edad Media. El feudalismo es su sistema económico, es el tema que vamos a iniciar para segundo periodo, o sea, la segunda semana de mayo. Por eso lo coloco ahí en negro, porque es súper fundamental que tengamos en claro que a través del feudalismo es que se estructura todo el sistema de la Edad Media como tal. No existían países, sino reinos e imperios. El concepto de Estado-nación moderno o de país como lo conocemos hoy en día y la República van a ser del siglo XVII, finales del siglo XVII y siglo XVIII hacia arriba. Por lo tanto, acá como estamos hablando de los siglos V al siglo XV, todavía no podemos hablar de países, ¿listo? Hablamos de imperios y de reinos. Hechos como las cruzadas y la Inquisición, a partir del dominio del cristianismo, marcaron esta etapa también conocida con el nombre de oscurantismo. A lo largo de estos dos periodos, del segundo y del tercero, vamos a explicar claramente qué significa todo eso, ¿listo? Porque resulta que el cristianismo va a tener un papel fundamental. Es tanto el poder que toma que prácticamente ellos tienen control sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la política, sobre el conocimiento, ¿sí? Y a raíz de eso se ocasionaron, muchos problemas, guerras, ¿cierto? Y dificultades o cuestiones negativas que vamos a ver pues a lo largo de segundo y tercer periodo, como ya se los mencioné. Listo, mis amores, entonces ahí en la guía que les dejé, que es la número 3 para este caso, van a encontrar pues información también relacionada con lo que les acabo de explicar para que desarrollen los puntos que están ahí. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, estaré dispuesta con ustedes para poder resolverla a través de WhatsApp, a través de correo electrónico o de los canales de comunicación que hemos estado estableciendo, ¿vale? Muchísimas gracias por todo y hasta luego.